Parte tercera, mi aventura de tierra. Capítulo 13. ¿Cómo comenzó la aventura? Cuando subí sobre cubierta a la mañana siguiente, el aspecto de la isla había cambiado en gran manera. Aun cuando la brisa de la víspera había cesado ya, el camino hecho durante la noche era muy considerable y a la sazón nos encontrábamos detenidos como a una media milla al sudeste de la costa baja oriental. Bosques de un color pardo cubrían una gran parte de la superficie de aquella tierra. Sin embargo, ese tinte se interrumpía aquí y acullá por las listas amarillentas de la arena en los terrenos más bajos y por algunos árboles más elevados, de la familia de los pinos, que se alzaban sobre las copas de los otros, algunos de ellos aislados y dispersos, otros reunidos. Pero el aspecto y el colorido general de la isla era triste y uniforme. Los cerros se alzaban libremente por encima de la vegetación en espirales de desnudas rocas. Todos eran de extraña configuración y el del vigía, que sobrepasaba en 300 o 400 pies a la eminencia próxima a él en elevación, era probablemente el de aspecto más raro, alzándose casi derecho por todos lados y apareciendo después cortado repentinamente en la cima, como si fuese un pedestal listo para recibir una estatua. La española vaciaba a torrentes sus imbornales en la agitada superficie de un mar de leva. Los botalones chocaban con los motones, el timón golpeaba de un lado a otro y todo el navío rechinaba y parecía que gemía y temblaba como una gran fábrica en operación. Yo me veía obligado a asirme a los barandales de los masteleros con todas mis fuerzas y sentía que el mundo entero daba vueltas vertiginosamente en torno de mi cabeza, porque aun cuando yo era ya un marino bastante bueno, cuando el buque iba en marcha, aquella movible inmovilidad, permítaseme la frase, aquel meneo desesperante sin salir de un punto y aquel verme rodado de aquí para allá como una botella suelta fueron cosas que jamás afronté sin sentirme desfallecido, sobre todo en la mañana y cuando el estómago estaba completamente vacío. Quizás fue por esto, tal vez fue por el aspecto de la isla con sus cenicientos y melancólicos bosques, o con sus salvajes espirales de rocas y con su marejada que podíamos ver y oír quebrándose tronante y espumosa en la escarpada costa. El hecho es que, aunque el sol brillaba claro y ardiente y los pájaros costaneros pescaban y gritaban alegremente en torno nuestro, y aun cuando era de creerse que después de tantos días de no ver más que agua y cielo, todos deberíamos sentirse contentos de saltar a tierra, mi valor y mi sangre, toda, como dice el adagio, se habían bajado a los talones, y desde el primer instante en que mis ojos la veían, aquella esperada isla del tesoro me inspiraba el más profundo y cordial aborrecimiento. Tuvimos que afrontar aquella mañana de todas maneras un trabajo impróvido y pesado. No había la menor traza de viento y hubo necesidad, en consecuencia, de echar los botes al agua y ponerlos a remo para remolcar la goleta en una extensión de 3 o 4 millas rodeando la isla hasta penetrar por el estrecho paso que nos condujo a la rada o abrigo que se abre tras del islote del esqueleto. Yo me ofrecí espontáneamente para uno de los botes, en el cual, como es de suponerse, nada tenía que hacer. El calor era sofocante, los hombres al remo gruñían abiertamente a causa de su tarea. Anderson tenía el mando del bote en que yo iba y en lugar de conservar a su tripulación en orden, gruñía él mismo tan alto y tan groseramente como el que más. Pero no hay cuidado, dijo como una blasfemia. Al fin esto no es para siempre. Parecióme este un malísimo signo, porque lo cierto es que hasta aquel día nuestros hombres habían desempeñado sus tareas voluntarias y vigorosamente, pero la sola vista de la isla había ya bastado para relajar las cuerdas de la disciplina. Durante toda esta travesía, Silver
se estuvo junto al timonel y dirigió en realidad el buque. Él conocía el paso como la palma de su mano, y así es que, aun cuando el hombre que estaba maniobrando a las cadenas encontró por todas partes más agua de la que marcaban los sondajes del mapa, John no vaciló ni un solo momento. «Hay siempre un gran arrastre con el reflujo», dijo él, «y este paso ha sido, puede decirse, ahondado como con un azadón. Llegamos por fin al punto preciso marcado en el mapa como ancladero, como a 1/3 de milla de las costas, de la isla principal por un lado y del islote del Esqueleto por el otro. El fondo era arena pura. Cuando nuestra ancla se sumergió en el agua, se levantó una verdadera nube de aves acuáticas revoloteando y chillando sobre nuestras cabezas, lo mismo que sobre los árboles, pero un minuto después habían vuelto a sus nidos y todo había quedado de nuevo en el más completo silencio. Nuestro fondeadero estaba enteramente rodeado de tierra, sepultada en medio de bosques por todos lados, cuyos árboles bajaban hasta la marca más alta de la pleamar. Las playas eran casi enteramente llanas y allá, en una especie de anfiteatro distante, se divisaban las cimas de las montañas, una aquí, otra más allá. 2 riachuelos, o más bien 2 pantanos, desaguaban en aquel muy bien pudiéramos llamar estanque. En cuanto al follaje, en torno de aquella parte de la playa presentaba yo no sé qué especie de ponzoñoso brillo. Desde a bordo no alcanzábamos a ver nada de la casa o estacada que había allí, porque estaban demasiado ocultas entre la espesura de los árboles, y a no haber sido por la carta que nos acompañaba, hubiéramos podido creer muy bien que nosotros éramos los primeros que arrojábamos el ancla en aquel sitio desde que la isla brotó del fondo de las aguas. No soplaba ni la más pequeña ráfaga de viento, ni se oía más sonido que el de la resaca tronando a millas de distancia sobre las playas, contra las abruptas peñas de las costas. Sentíase un olor peculiar y desagradable en donde estábamos anclados, olor como de hojas y troncos de árboles en putrefacción. Yo pude observar que el doctor absorbía aire y hacía muecas con la nariz, como las que puede hacer uno que está probando un manjar ingrato. «Yo no respondo de que aquí haya o no tesoros», dijo, «pero en cuanto a fiebres, apuesto mi peluca a que este es un semillero de ellas». Entretanto, si la conducta de los marineros era alarmante en el bote, se hizo ya realmente amenazadora cuando volvieron a bordo de la goleta. Estábanse agrupados sobre cubierta y refunfuñando en medio de su conversación. La orden más insignificante era recibida con miradas torvas y murmuraciones entre dientes, y no se la obedecía sino con verdadera negligencia. Es posible que aun los no contaminados en el motín se hubiesen ya contagiado con la relajación de la disciplina, porque lo cierto es que no había a bordo ningún hombre a propósito para corregir a otros. La rebelión, esto era palpable, estaba ya suspensa sobre nuestras cabezas como una tempestad próxima a desencadenarse. Y no solo los pasajeros de cámara éramos los que comprendíamos el peligro. John Silver trabajaba infatigablemente, yendo de grupo en grupo, distribuyendo consejos a todos y siendo un modelo verdadero con su ejemplo de sumisión y dulzura. Nada podía igualarse en aquellos momentos a su comedimiento y cortesía. Era una perenne sonrisa la que había en sus labios para todos y cada uno de nosotros. Si se le mandaba algo, al punto saltaba sobre su muleta, clamando con el tono más complaciente del mundo: «¡Corriendo, corriendo, señor!». Y cuando no había nada especial que hacer, él cantaba una canción tras otra, como si se tratara de ocultar con ellas el descontento de los demás. De todos los detalles sombríos de aquella tenebrosa tarde, esa notoria ansiedad de John Silver se me figuraba el peor de todos. Celebramos consejo otra vez en el gabinete de popa.
Señores, dijo el capitán, si aventuro la más insignificante orden, la tripulación entera se nos viene a las barbas. Aquí tienen ustedes lo que pasa. Se me da una respuesta áspera. ¿No es esto? Pues bien, si replico en un tono más alto, las cuchillas saldrán luego a relucir a mandobles. Si no hago esto, si me callo, Silver notará al punto que hay algo por debajo de nuestro silencio y entonces queda todo en juego descubierto. Ahora bien, no hay más que un hombre en quien podamos fiar en la situación actual. ¿Y quién es él?, preguntó el caballero. Silver, replicó el capitán. Él está tan impaciente como ustedes y como yo mismo de sofocar las cosas.